Hola, ¿qué tal amigos? Soy el profesor Oliver y en esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de las funciones trigonométricas. Entonces, nosotros debemos recordar que las funciones trigonométricas se aplican de manera esencial a lo que son triángulos rectángulos. Recordemos un poquito las partes de un triángulo rectángulo. Tenemos que un triángulo rectángulo se llama así porque tiene en uno de sus ángulos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Sabemos también que además de ese ángulo recto existen otros dos ángulos, ¿verdad? Que yo en este momento los voy a llamar ángulo teta y ángulo alfa para poder identificarlo uno y otro, ¿de acuerdo? Y sabemos que un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa y tiene dos catetos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un cateto y de este lado tenemos el otro cateto. Entonces, las funciones trigonométricas básicamente lo que me establecen es, mediante fórmulas, una relación entre dos lados de ese triángulo rectángulo y el ángulo que se forma con esos lados. Obviamente no estamos hablando del ángulo recto, básicamente estamos hablando tanto del ángulo teta como del ángulo alfa, que son los que normalmente se trabajan en los ejercicios. Entonces, vamos a recordar un poquito las funciones trigonométricas básicas y las fórmulas que se utilizan en la parte de trigonometría, ¿de acuerdo? Entonces recordamos que tenemos la función seno, que me dice que es exactamente igual a dividir mi cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿de acuerdo? Seno de un ángulo, puede ser que estemos hablando del ángulo teta o del ángulo alfa. Yo voy a utilizar en este caso el ángulo alfa, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego tenemos coseno de alfa, que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿vale? Luego tenemos la tangente del ángulo alfa, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si ustedes recordarán, en videos pasados simplemente hablamos de que el triángulo rectángulo tenía dos catetos. Cuando empezamos a trabajar con funciones trigonométricas, es importante tener primero bien claro cuál es el ángulo de referencia del que estamos hablando y segundo, en base a eso, tener bien claro cuál es entonces el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿de acuerdo? La fórmula o las fórmulas son las mismas, lo único que van a cambiar son los valores, porque dependiendo del ángulo que estén utilizando o con el que estén trabajando, es como van a definir cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. La hipotenusa siempre va a tener el mismo valor, ¿de acuerdo? Además de estas tres funciones trigonométricas, existen otras tres funciones que son sus funciones inversas o complementarias, que en este caso estas son las básicas, funciones básicas, y las otras son las complementarias, ¿sí? Funciones complementarias o inversas, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces, para las funciones complementarias o inversas, tenemos que, en el caso de la función tangente de alfa, tenemos la función cotangente de alfa. Y esa función cotangente de alfa, como es su función inversa, significa que estos datos se invierten, por lo tanto, sería la división del cateto adyacente entre el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de la función coseno, tenemos la función secante de alfa. Y esa función secante de alfa también se invierte en los valores, por lo tanto sería la hipotenusa entre el cateto adyacente, ¿de acuerdo? Y finalmente, para el caso de la función seno de alfa, tenemos la función cosecante de alfa, ¿de acuerdo? La función cosecante de alfa, cuyo valor es la división de la hipotenusa entre el cateto opuesto.
la hipotenusa entre el cateto opuesto, ¿vale? Entonces tenemos que la función inversa de la función seno es la función cosecante, de la función coseno es la función secante y de la función tangente es la función cotangente. ¿Cómo sé que son inversas? Bueno, porque si yo calculara la función seno de alfa y la función cosecante de alfa y las multiplico, su valor es igual a la unidad, es decir, sería igual a 1. Y lo mismo ocurre para esta pareja de funciones y obviamente para esta pareja de funciones. Es importante que memoricen cada una de las 6 funciones trigonométricas, tanto las básicas como las complementarias. Sin embargo, lo más importante aún es saber aplicarlas en un problema real, saber aplicarlas en un ejercicio, y entonces vamos a desarrollar un ejercicio sencillo para que quede un poquito claro cómo funciona el cálculo de estas funciones trigonométricas. Y para esto voy a borrar esta parte y lo que vamos a hacer a continuación es primero identificar cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, la hipotenusa y obviamente el ángulo de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos también a borrar esta parte y veamos un pequeño problema. Resulta ser que yo necesito saber cuál es el valor de los 3 lados y de los ángulos de un triángulo rectángulo que voy a mostrar a continuación. Entonces, el ejercicio o el reto es resolver el siguiente triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a dibujar un pequeño triángulo rectángulo con esas características. Tenemos un triángulo de esa naturaleza, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Primero vamos a identificar que de los 3 lados del triángulo rectángulo solamente conocemos 2. Y entonces cuando se conocen 2 lados y nos hace falta 1, podemos utilizar perfectamente el teorema de Pitágoras. Entonces, antes que nada podemos observar que la hipotenusa es mi incógnita, por lo tanto, si yo recuerdo el teorema de Pitágoras, que es c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, pues lo que realmente nos hace falta es el valor de la c, porque recordemos que en la mayoría de los ejercicios la hipotenusa está representada con la letra c, y en el caso de la a y la b son los catetos, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo un pequeño despeje, tendríamos que c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, recordando que para quitar un exponente cuadrado se tiene que enraizar o se tiene que sacar raíz cuadrada del lado contrario, ¿vale? Una vez que tenemos esto, bueno, tenemos que los catetos son a y b, entonces yo, en este caso los catetos, pues los elijo de esta manera: mi a vale 8 y mi b vale 10, y haciendo una sustitución de valores tendríamos que c es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 10 al cuadrado, ¿de acuerdo? Resuelvo lo que hay en la parte de adentro, por lo tanto c es igual a la raíz 8 al cuadrado es 8 por 8, 64, más 10 al cuadrado es 10 por 10, que serían 100. Haciendo esta suma de valores tendríamos que c es igual a la raíz cuadrada de 164, ¿de acuerdo? En este momento lo voy a dejar de esta manera, pero recordemos que nosotros también hemos aprendido el proceso de simplificar un radical, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a simplificar un radical, que no es el objetivo de nuestro ejercicio, pero es importante que lo tengamos claro, tendríamos que se simplificaría como 2 raíz de 41, ¿de acuerdo? No lo voy a explicar en este momento porque hay un video para ello, pero si ustedes recuerdan cómo se simplifica, entonces tendríamos que la simplificación
es igual a 2 raíz de 41, ¿vale? Entonces, podemos dejarlo de esta manera o podemos expresarlo de esta otra forma. Vamos a trabajar de esta forma, ¿vale? Tenemos entonces que la incógnita, porque recordemos que estábamos calculando el valor desconocido, entonces la incógnita vale 2 raíz de 41. Ya tengo entonces el valor de los 3 lados, ¿de acuerdo? Ahora me falta el valor de los 3 ángulos. Yo en este momento el único ángulo que conozco es este de aquí, que quedamos que vale 90 grados, ¿de acuerdo? Pero me faltan este ángulo y este ángulo. Lo primero que les sugiero siempre es que a cada uno de estos 2 ángulos les coloquen un símbolo para identificarlos cada uno. Yo voy a utilizar el símbolo alfa y el símbolo beta, ¿de acuerdo? Que son letras griegas que me permiten identificar cuál es mi ángulo alfa y cuál es mi ángulo beta y tratar de no confundirlos, porque muchas veces tenemos ese pequeño problema, ¿va? Entonces, voy a borrar esta parte que fue el desarrollo del teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa en este caso. Entonces, borramos esto de aquí. Y ahora voy a utilizar las funciones trigonométricas para encontrar el valor del ángulo alfa y el ángulo beta. Y para ello voy a utilizar, generalmente se utilizan algunas de las 3 funciones trigonométricas básicas, dependiendo los datos que se tengan. Voy a utilizar la función seno, ¿vale? Entonces voy a utilizar la función seno y voy a elegir mi ángulo de referencia. Puede ser alfa o puede ser beta. Yo voy a utilizar alfa. Seno de alfa. Y recordemos que el seno de alfa es exactamente igual a la función seno al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces recordemos que es cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, primero tenemos que tener bien claro cuál es el cateto opuesto, porque la hipotenusa siempre va a ser mi lado contrario a mi ángulo recto. En este caso, la hipotenusa vale 2 raíz de 41. Pero el cateto opuesto va a depender del ángulo que usemos como referencia. Entonces, en este caso, mi ángulo de referencia es el ángulo alfa, y el ángulo alfa se encuentra en esta posición, ¿sí? Entonces, yo aquí, si yo veo mi ángulo alfa, aquí tengo un cateto y aquí tengo el otro cateto, ¿de acuerdo? Entonces, el cateto opuesto, como su nombre lo indica, es el que está enfrente de mi ángulo de referencia, justamente enfrente. ¿De acuerdo? Este lado que está enfrente de mi ángulo de referencia es mi cateto opuesto. Por lo tanto, mi cateto opuesto en este ejercicio vale 10. Y por descarte, o por ende, mi cateto adyacente es este de aquí, que en este caso vale 8. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, replanteando esta situación, que el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que en este caso vale 10 unidades, dividido entre la hipotenusa, que en este caso sabemos que la hipotenusa nos dio 2 raíz de 41. Entonces colocamos 2 raíz de 41, ¿vale? Ahora bien, ¿qué podemos hacer al respecto aquí? Podemos probablemente simplificar esta expresión, ¿de acuerdo? Esto es una fracción de 10 enteros con 2 enteros, 10 entre 2, que me daría 5, pero el 5 queda en el numerador y la raíz de 41 queda en el denominador, ¿de acuerdo? Ahorita trabajándolo de manera express, ¿vale? Si yo les preguntara en un examen cuál es el seno de este ángulo alfa, la respuesta sería 5 entre raíz de 41. Probablemente a lo mejor se eliminara el radical en el denominador, que ese es otro proceso que se puede explicar
en otro video, pero de momento así lo vamos a dejar. Ahorita lo que me interesa es que quede bien claro cómo identificar el cateto opuesto y cómo identificar el cateto adyacente para resolver un triángulo rectángulo. Vale. Entonces, seno de alfa es igual a 5 entre raíz de 41. Ahora, si yo deseara calcular el valor del ángulo alfa, que es parte de mi ejercicio, entonces tengo que utilizar mi función inversa de la función seno, que en este caso es seno a la menos 1, o también llamado arcoseno. Entonces, seno a la menos 1 de 5 entre la raíz de 41, ¿de acuerdo? Para ustedes encontrar el valor de la función seno a la menos 1, la función contraria al seno, la función inversa al seno, pueden recurrir al uso de su calculadora científica, ¿de acuerdo? Sin embargo, también pudiera haber algunas tablas trigonométricas que en este momento actualmente ya no son muy utilizadas, ¿sí? Pero que también existen y que podrían utilizar para saber el valor de los ángulos. Entonces, tienen que revisar su calculadora científica y para poder ustedes utilizar la función seno a la menos 1, para utilizar la función seno a la menos 1, tienen que ir a su calculadora y pueden oprimir una combinación de teclas que puede variar según la versión de su calculadora. Una tecla que se llama segunda función, ¿sí? Y la tecla seno, ¿sale? Si ustedes oprimen esta tecla más esta tecla, en su pantalla les tiene que aparecer, en su pantalla de su calculadora les tiene que aparecer seno a la menos 1, ¿sale? Entonces vayan probando con su calculadora para que vayan obteniendo seno a la menos 1 en su pantalla, y una vez que ya tengan eso en su pantalla, hay que insertar el valor de esta operación. La vamos a convertir a decimales para que sea un poquito más claro. Entonces tendríamos que alfa es igual a seno a la menos 1 de 5 dividido entre la raíz de 41. Entonces vamos a calcular cuánto es la raíz de 41. Para eso nos auxiliamos de nuestra calculadora y nos dice que la raíz de 41 es 6.403, ¿vale? Realiza esa división, entonces sería alfa igual a seno a la menos 1 de, tendríamos que 5 entre 6.403 me daría 0.780, ¿sí? Utilizo tres números decimales después del, tres cifras decimales después del punto, ¿vale? Para una mejor precisión, aunque lo ideal es que utilizáramos todos, ¿verdad? O incluso trabajarlo con fracciones o con radicales para tener la precisión total. Entonces tendríamos esta operación. Alfa es igual a seno a la menos 1 de 0.780. Entonces ahora sí, aplicamos esta combinación de teclas en nuestra calculadora para obtener la función seno a la menos 1 de 0.780, y eso me da un valor de 51. Tendríamos que el ángulo alfa es igual a 51.260 grados. Recordemos que los ángulos de manera general se expresan en grados, ¿vale? Y cuando trabajamos con funciones trigonométricas, un ángulo suele expresarse en grados. Ahora, si hubiera que hacer una conversión a radianes, ese ya sería otra historia, otra situación. Entonces tenemos que nuestro ángulo alfa vale 51.260 grados. Entonces ángulo alfa es igual a 51.260 grados. Ahí lo tenemos. Obviamente no es la solución total de mi problema. ¿Por qué?
Porque recordemos que resolver el triángulo rectángulo implica tener el valor de los tres lados, pero también tener el valor de los tres ángulos. Y solamente tenemos en este momento dos ángulos: el ángulo de 90 grados y el ángulo que acabamos de obtener, que vale 51.260. ¿Qué es lo que sigue cuando ya tenemos el valor de dos ángulos? Bueno, recordemos una de las máximas que nos dicen desde pequeños respecto a los triángulos, que dice que la suma de los tres ángulos interiores es exactamente igual a 180 grados. Por lo tanto, partiendo de ese principio, podemos obtener el valor del ángulo beta. Y para eso vamos a hacer una resta, como a continuación lo vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces vamos a borrar esto. Y tenemos que, nos falta calcular entonces el ángulo beta. Para calcular el ángulo beta, yo tengo que hacer la siguiente resta. A 180 grados le tengo que restar el ángulo recto, que vale 90 grados, y también le tengo que restar el ángulo alfa, es decir, el ángulo que ya calculé hace ratito. Entonces, beta es igual a 180 grados menos 90 grados menos 51.260 grados. ¿Por qué hago esta resta? Bueno, porque recordemos que la suma de los ángulos interiores es exactamente igual a 180 grados. También podríamos utilizar alguna función trigonométrica para calcular el ángulo beta. Sin embargo, en este caso, por practicidad y por velocidad, esto probablemente sea lo más conveniente y más útil y sobre todo más rápido, ¿sale? Entonces hacemos la operación que está marcada aquí en el pizarrón. Tendríamos entonces que mi ángulo beta sería exactamente igual a 38.74 grados. Es importante que cuando trabajen con unidades de medida las expresen de manera correcta. En este caso estamos trabajando con ángulos y por lo tanto los ángulos están expresados en grados. Así pues, tenemos que el triángulo rectángulo queda totalmente resuelto, porque ya sabemos cuánto valen los tres lados del triángulo rectángulo y sabemos en este momento cuánto valen los tres ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, podemos dar por concluido nuestro ejercicio. Espero que hayan comprendido cómo identificar cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, un poquito trabajar con las funciones trigonométricas. Traten de memorizarlas y traten de aplicarlas. Seguiremos haciendo muchos ejercicios, pero bueno, no dejen de ver mis videos, otros videos, no dejen de estudiar, revisar libros, tutoriales, etcétera, etcétera, ¿vale? Soy el profesor Oliver, cuídense mucho, nos vemos en la próxima.